Muy buenos días, amigos y seguidores de Vida Incluyente. De aquí les quiero dar la más cordial bienvenida. Tenemos a la licenciada Estefanía Velázquez. No sé si lo recuerden que ella hace como un mes y medio estuvo con nosotros platicándonos acerca de gestos diversos. Entonces, ¿quién mejor que ella para platicar con nosotros, para contarnos sobre la esclerosis múltiple? Estefanía, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Perla. Un gusto estar aquí otra vez. Perfecto. Bueno, ¿qué te parece si empezamos? Cuéntanos, bueno, ¿qué es la esclerosis múltiple? Bueno, antes de comenzar, me gustaría mencionar que mi formación es en el ámbito teatral, en el ámbito escénico, y fue justamente de esta manera como surgió Gestos Diversos. Surge principalmente como un taller de teatro dirigido a personas con esclerosis múltiple específicamente. Dentro de todo este trabajo de investigación, desde mi ámbito, que es el teatro, las artes escénicas, eh, puedo definir la esclerosis múltiple en términos médicos o fisiopatológicos como una enfermedad que surge en el sistema nervioso central. Es una enfermedad que se considera autoinmune, ya que la función principal del sistema inmune es atacar las células anormales y destruirlas, permitiendo de esta manera que nuestro sistema nervioso funcione adecuadamente. Cuando hay un padecimiento como la esclerosis múltiple, es el mismo sistema el que ataca esas células, ¿no? También se considera una enfermedad desmielinizante, ya que se daña la mielina que cubre todo nuestro sistema. Se considera también una enfermedad degenerativa porque las fibras nerviosas se inflaman y esto lleva a una pérdida gradual de las funciones de nuestro cuerpo. Y en ella ocurren muchos síntomas, ¿no? Uno de estos puede ser la visión borrosa, la falta de equilibrio, falta de coordinación al caminar, dolor muscular, entre otras, ¿no? Por eso se llama múltiple, porque puede atacar múltiples de nuestras funciones. Yo considero que es una enfermedad discapacitante, ya que cuando se encuentra o cuando aparece en una edad avanzada puede afectar muchas de las funciones que la persona llevaba en su cotidianidad, ¿no? Es decir, hay un cambio en el estilo de vida y los roles de las personas que están con esa persona cambian por completo, ¿no? Están las personas que solemos llamar cuidadores, que son estas personas que acompañan al paciente a sus citas médicas, que lo acompañan a sus sesiones de fisioterapia, que están con ellos, procurando que se tomen el medicamento, que tengan una atención también psicológica, que eso es algo muy importante. Entonces, digamos que en términos generales podemos definir la esclerosis múltiple de esa manera. Ok. En base a tu experiencia, tanto profesional como personal, ¿cómo afecta la esclerosis en el estado de ánimo de las personas? Mm, podemos comenzar a hablar de la persona que es diagnosticada y hay una relación con la depresión, así me gusta nombrarlo a mí, que es incluso considerado un síntoma dentro de la M, ¿no? La esclerosis múltiple, la depresión. Es un síntoma que puede tratarse con un asesoramiento psicológico o incluso con medicamentos, ¿no? Dentro del ámbito clínico, si así lo queremos mencionar. Pero aunque no podemos definir cuál es el origen de ese sentimiento o de esa depresión, lo que sí podemos detectar es qué factores pueden influir, ¿no? Pueden ser factores psicológicos, factores genéticos o incluso hasta factores ambientales o incluso factores del entorno, es decir, cómo es la cotidianidad de esta persona, cuál es el ambiente en el que vive, cuál es el entorno, es un entorno sano,
en donde esta persona logra asimilar o logra superar todas estas etapas del duelo, porque aunque yo antes creía que el duelo se vivía solamente cuando una persona muere. Y gracias a esta investigación me di cuenta de que el duelo lo podemos vivir en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Y en cualquier circunstancia. Cuando una persona es diagnosticada con un padecimiento tan específico como la esclerosis múltiple, está viviendo un duelo, ¿no? Con todas sus etapas y con todos sus procesos. Y en cada persona es un duelo distinto. Hay personas que logran superar la negación y entonces asimilar y hacerse responsables de que va a haber un cambio en su estilo de vida. Pero hay quienes no pueden salir de la negación, ¿no? Entonces es importante reconocer esto, tanto para las personas que son familiares, amigos, pareja, hijos, cualquier relación que se tenga con esta persona que ha sido diagnosticada con esclerosis múltiple. Y algo también muy importante es la responsabilidad del familiar también de reconocer que está viviendo un duelo, muy similar al de la persona que está siendo diagnosticada. Y en este duelo también está la ira, está el coraje, está el no querer reconocer que algo está cambiando, incluso el no poder aceptar que ya esa persona va a vivir una vida distinta, ¿no? Es como volver a nacer, por llamarlo de alguna manera. Pero también es importante que los familiares, amigos y cuidadores cuiden su salud emocional, porque es muy fácil descuidarnos, es muy fácil querer descargar toda nuestra energía en la persona. Y claro, es válido, es incluso lógico que esto ocurra, pero no, a veces también nos olvidamos de nosotros como cuidadores, ¿no? De dónde están mis emociones en este momento y cómo puedo cuidarme a mí misma. Me parece que eso es como lo más importante, lo que no hay que olvidar cuando se trata de este rol, ¿no? De cuidadores, de acompañadores también. Eso. Y eso es muy importante porque muchas veces te descuidas a ti por estar al pendiente de la demás gente, de la gente vulnerable. En este caso de las personas con esclerosis múltiple. Hace un rato comentaba del tratamiento médico. Más o menos esos tratamientos, ¿en qué nos ayudan? Pues la mayoría de estos tratamientos, bueno, algo importante es que es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, va en progreso, pero los medicamentos ayudan a que el paciente pueda llevar una vida estable y que sean menos los brotes que puedan tener durante todo su camino médico, y ayudan a que pueda pues realizar las actividades de una mejor manera, ¿no? Evitar dolores musculares, dolores de cabeza, que pueda caminar, que pueda pues realizar su cotidianidad de la mejor manera. Pero existen distintos medicamentos, depende del, digamos, del estado clínico que tenga el paciente. Y algo también muy No, importante sí, en sí. la atención clínica es que cuando comienzan este nuevo proceso o este nuevo tratamiento, pues existen responsabilidades, ¿no? Tanto del paciente como del médico que está llevando ese caso clínico. Como pacientes tenemos la responsabilidad de identificar qué es lo que sentimos y cómo lo sentimos. Y que cuando acudamos a nuestras citas médicas, llevemos ya ese antecedente y sepamos dialogar o sepamos explicarle a nuestro médico qué sentimos. No descartar ninguna información, ¿no? Porque a veces vamos al doctor porque nos duele la cabeza o el estómago y olvidamos pequeños detalles o no les tomamos importancia porque decimos, ay, pues quizá no es relevante. No, al contrario, tenemos la responsabilidad de decir cualquier detalle por mínimo que parezca, porque toda esa información le va a ayudar al médico a poder darnos un diagnóstico y un tratamiento adecuado. El médico, por ejemplo, tiene la responsabilidad de informarnos, o sea, ya cuando tenga todos los elementos necesarios, realizar estudios, conocer al paciente, valorarlo
de decirnos cuál es el diagnóstico, explicarnos cuál es su origen y qué procede, ¿no? Incluso los medicamentos que nos vayan a asignar, que nos expliquen el por qué. Y eso no lo sabemos. O sea, no está en nosotros esa cultura de ser pacientes activos cuando debemos asistir a un hospital, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante en una persona que tiene esclerosis múltiple, que esté atento a los síntomas que presenta, en qué momento, cuáles son los factores que pudieron haber intervenido, porque esa información le va a ayudar muchísimo al médico. Hay que entender que se van a generar nuevos vínculos, es decir, el paciente va a estar en constante diálogo y en constante comunicación con el médico, ¿no? Hay una relación clínica que se debe de cultivar y de, pues, de llevar a cabo, ¿no? Durante la vida del paciente. Entonces, me parece que eso es lo más importante, colaborar ambas partes, ¿no? Para un proceso médico. Está muy bien porque muchas veces también omites ciertas cosas o ciertos síntomas por pena. ¿Qué va a decir mi acompañante o qué va a decir el médico, la doctora? Entonces, dicen, ay, no lo digo, no es relevante. Y sí, muchas veces eso es relevante, eso es importante y eso marca la diferencia entre el tratamiento y obviamente en cómo te vas a sentir. Ahora, Stephanie, no sé si me lo permitieras. En cuanto al ámbito familiar, ¿cómo afecta el que alguien de la familia, valga la redundancia, tenga esclerosis múltiple? Pues hay muchos factores que intervienen. Depende sobre todo de en qué momento o a qué edad se diagnostica a la persona y cuáles son los roles, cuál es su rol dentro del vínculo familiar, ¿no? Y en esto pues hay una diversidad enorme. Se puede detectar la esclerosis múltiple incluso en pacientes de hasta 12 años de edad, como hasta en pacientes de 40 años, ¿no? Entonces, cuando es un hijo el que es diagnosticado, pues los padres en su mayoría ejercen el rol, ¿no? Tal cual, de cuidar y de estar al tanto de que el paciente, de que el hijo se tome el medicamento, de que acuda a sus citas médicas, de que acuda a la fisioterapia, cualquier estudio que se tenga que hacer y demás. Pero yo creo que si hay algo constante es la intriga. Algo muy peculiar que tiene la esclerosis múltiple y que me parece impresionante es que puede haber personas que durante todo su padecimiento, durante toda su relación con la esclerosis múltiple, presenten un brote en toda su vida. Pero puede haber pacientes que en un año presenten 3 brotes, por ejemplo. Los brotes te incapacitan, te mandan al hospital, inevitablemente tienes que ser atendido en calidad de urgencia y en la mayoría estos brotes dejan secuelas. Por ejemplo, cojear al caminar, visión borrosa, dificultad para ver, temblor en las manos, falta del equilibrio y demás, ¿no? Entonces, la incertidumbre me parece que es un factor que está presente durante toda tu relación con la esclerosis múltiple. Eso te lo puedo decir, te lo puedo compartir como un familiar. ¿No? También está el miedo. Lo primero que piensas cuando te dicen esclerosis múltiple es que se va a morir, ¿no? Y entonces, ¿cómo trabajas con eso tú como familiar? Pues es evidentemente un trabajo bestial, ¿no? Pero tienes que aprender a sobrellevarlo, es importante aprender a sobrellevarlo. Es importante desarrollar o cultivar una fortaleza como una persona que convive y que conoce a la persona,
porque primero somos personas, ¿no? Antes que cualquier otra cosa somos personas que piensan y que sienten. Y ya después tenemos que ir aprendiendo a identificar cómo relacionarnos. Entonces, sí, me parece que es un trabajo del día a día, porque cada día es distinto para una persona con esclerosis múltiple. Imaginemos que nos toca cargar, que hay una colina y tenemos que cargar con 10 piedras gigantes pesadas, pues qué pesado, ¿no? Qué cansado. Eso siente una persona con esclerosis múltiple, aunque no se vea, ¿no? Es una persona que se siente fatigada, cansada, siente hormigueo en sus piernas, no puede caminar, siente que sus piernas son muy pesadas. Entonces, aunque nosotros no lo vemos y lo vemos caminar y lo vemos hacer su día a día y demás, pues tenemos que ser conscientes y empáticos de que la está pasando mal, ¿no? Y eso nos tiene que recordar que pues tiene que haber un cambio en la dinámica familiar. Eso es inevitable. Llevarlo de la mejor manera es lo ideal, siempre. Ahorita que dijiste lo de la colina y demás, me quedé pensando en de que hay mucha gente que tiene esclerosis múltiple, pero que aparentemente no es visible. Uh-huh. Y que también eso es otro problema, porque a lo mejor la persona tiene visión borrosa, nada más. Sí. Y la demás gente a su alrededor no se da cuenta y llega a juzgar. Entonces, hacer algo para que sean más empáticos. Y también mucha gente juzga, pero por ignorancia, porque no sabe. ¿Hay algún distintivo o algo que la gente que tiene esclerosis múltiple haga visible la esclerosis? Me parece que no. De hecho, hace 2 años, 2019, en el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, se manejó con un hashtag que era Mi M Invisible, justamente por esto que estamos platicando, ¿no? Porque Sí. hay una similitud impresionante en la mayoría de los testimonios de personas con esclerosis múltiple, donde han perdido incluso su empleo porque digamos, la relación laboral, aún ahí, aunque hay muchas leyes que amparan a personas con discapacidad, que tienen sus derechos y sus obligaciones en el ámbito laboral, aún así ya en la práctica, pues te das cuenta de que no, te das cuenta de que a veces importa más el sacar la chamba, ¿no? Y pues es que, ¿qué vas a tener si yo te veo bien? O sea, no te veo cojeando, no te veo en silla de ruedas, no te veo, con muletas o bastón. Ajá, exacto. Entonces, no, me parece que no hay algo en específico que tú a simple vista puedas ver y decir, es esclerosis múltiple, porque en cada persona los síntomas son distintos. Entonces, más bien me parece que lo que sí podemos hacer es cambiar la manera en la que nos relacionamos con las personas. Entender que aunque no nos compartan su sentir físico y emocional, pues entender que quizá está pasando por un momento difícil, por un duelo, que quizá se siente mal, ¿no? Entonces, eso sí lo podemos hacer. Algo que también cuentan es que cuando empiezan los primeros síntomas y que aún no saben que es esclerosis múltiple, hay una sensación de mareo, de vértigo, y que al caminar, pues se tambalean, ¿no? Les cuesta mucho trabajo caminar. Y que en muchas ocasiones las personas piensan que viene en un estado de ebriedad impresionante, ¿no? Y ¿qué es lo primero? Pues mirar feo, juzgar, señalar, burlarte y demás. Entonces,
sí podemos hacer eso. Nosotros como sociedad podemos cambiar la manera en la que nos relacionamos y en la que vemos a los otros. Claro, sí, ser más empáticos. Ujú, Obviamente no estar preguntando, oye, ¿tienes alguna discapacidad o tienes esclerosis múltiple o tienes lo que sea? ujú. Pero sí ser más empático en ayudar, tratar de entender, platicar o acercarse a la persona. Porque muchas veces si tienes, no sabes, hay ignorancia, pero no te acercas a la persona para platicar y saber qué le pasa, su sentir, todo eso. Ujú. Entonces, eso creo que es algo muy importante, saber cómo se siente la persona, saber y platicar con la persona, porque también aparentemente puede estar bien, Sí, pero platicando te das cuenta que tiene depresión, la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, en qué va a cambiar mi cuerpo, qué voy a poder o no voy a poder hacer. Al ser muy pesado, muy difícil, y si necesita del apoyo de la gente que lo rodea. así es. Y eso me parece que es aún un camino largo. Creo que no es algo que podamos lograr en, en un año o en dos. Creo que es parte también de nuestra educación, ¿no? Yo me quedo pensando mucho en que no se nos enseña lengua de señas, no se nos enseña lenguajes audiodescriptivos para personas con debilidad visual. Mm, no sabemos cómo mencionar, cómo nombrar la discapacidad, ¿no? Ujú. Y creemos, siempre que pensamos en esta palabra de discapacidad, siempre pensamos en una persona en silla de ruedas o pensamos en una persona con un bastón, en una persona que se comunica a través de lengua de señas. Pero ¿y si entonces mejor nos volvemos a cuestionar qué es la discapacidad? Porque si todo fuera accesible para todas y todos, con nuestras similitudes, características y diferencias, entonces no habría discapacidad. Entonces la discapacidad está en nuestro entorno, en nuestra educación, en nuestra manera de relacionarnos. Y entonces me parece que, bueno, al menos desde nuestra trinchera, desde la tuya en vida incluyente, desde la mía en gestos diversos, desde la de muchas otras personas que conozco que abordan estos temas, pues es nuestra responsabilidad, ¿no? Entrarle al quite y poco a poco ir generando estos cambios o ir promoviendo este tipo de pensares, porque es muy importante que se siga, ¿no? Que se siga practicando. Yo confío en que poco a poco la manera en la que vemos estas diversidades va a cambiar. Tiene que cambiar, ¿no? En algún punto. Exactamente, sí tiene y debe. Poco a poco se ha visto que la inclusión ha avanzado, aunque no de la manera que nosotros queremos, Uh -huh. pero poco a poco ahí va. Y a mí me llama la atención por lo que tú dices, bueno, silla de ruedas, bastón, muletas, lo que sea, es visible. Uh Pero -huh. la esclerosis múltiple no es visible. Y lo No, que contabas, cuando empiezan que tienen vértigo, están mareados y demás, la gente cree que tomaron lo que consumieron el corpo cuando nada que ver. exacto. Ahora, en lo que tú has visto, ¿cuál es, cuál crees que sería la condición más fuerte? Mm, en personas con esclerosis múltiple, Sí.
Híjole, pues yo creo que cuando pierdes el control de tu cuerpo, me parece que es el estado más grave, más fuerte que puede vivir una persona con esclerosis múltiple. Cuando no puedes moverte, que son estos brotes, ¿no? Que comentábamos hace un ratito, que pierdes el control de incluso de tus esfínteres, del habla, eh, y que claro, ahí el cuidado y el acompañamiento es lo más importante. Ahora, en gestos diversos, ustedes crean conciencia, bueno, hablando desde la perspectiva de las características de la esclerosis múltiple o personas con esclerosis, lo dicen, comparten su historia. Sí, bueno, el objetivo principal de gestos diversos es visibilizar que la discapacidad está en el entorno. Eso es lo que queremos, ¿no? Es nuestra meta principal. Sí comenzamos hablando de la esclerosis múltiple y desde hace 3 años para acá ha sido un campo de investigación enorme, el cual nos ha permitido presentarnos en muchos foros, en muchos espacios, como el de Vida Incluyente, conocer a más personas que trabajan y que abordan el tema de la M y compartir información, ¿no? Compartir nuestras experiencias, compartir lo importante que es. Entonces, me parece que eso es lo más importante, de gestos, ¿no? A ver, es que ya entró Gaby Torres. Hola, buenas tardes. Allá salió. Hola, Gaby. Ya se me fue. Ahorita que vuelve a entrar, ya la saludamos y ya la agregamos a la plática. Yo me acuerdo que cuando platicamos de gestos diversos, me comentabas que por lo mismo de la luz y que tienen, son sensibles a la luz. Entonces, que tiene que ser más oscuro o era al revés. Algo con la luz, yo me acuerdo que me comentabas. Sí, pues justamente fue en la presentación de gestos diversos o de cómo conocer la esclerosis múltiple, que fue un evento que se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de Personas con Esclerosis Múltiple. Presentamos un montaje escénico con varios integrantes del EMIAP, donde podían contar su historia. Y entonces, en esa presentación, como fue en un foro, estaba pues la luz del teatro, y llegó un momento donde la luz comenzó a molestar, ¿no? Entonces, eso para mí, pues me hizo darme cuenta de que sí es importante que los espacios sean accesibles y que se debe contar con todas las necesidades, ¿no? A lo mejor si hace mucho calor, pues que haya ventilación, que haya ventanas abiertas y demás, que sea en una planta baja de preferencia. Entonces, ese tipo de necesidades que tienen los espacios accesibles, pues es importante que existan y que se lleven a cabo. Ok. Vamos a esperar a que regrese Gaby para que ella nos cuente su experiencia y también que ella es la directora del EMIAP, que es Esclerosis Múltiple Michoacán. Entonces, esperemos ahorita que regrese. Mientras tanto, nosotras, porque somos buenas mujeres, seguimos platicando sobre la esclerosis múltiple. Muy bien. Y ahorita, como gestos diversos, ya que se está abriendo o retomando las actividades, hay planes o a lo mejor, sin planes para crear conciencia
sobre la esclerosis múltiple? Ahorita, en este momento, estamos trabajando un montaje que se llama ¿Están ciegos los dioses? A manera de pregunta, pero en este montaje nosotros queremos abordar la discapacidad visual. Vamos a trabajar con 2 personas de aquí de la ciudad de Morelia, ambos diagnosticados como con debilidad visual. Y también nos pareció muy interesante abordar este tema porque pasa algo muy similar con personas con esclerosis múltiple. Y es que al ser débiles visuales, se les cuestiona, ¿ves o no ves? ¿No? Entonces, esa es como la pregunta inicial con la que estamos iniciando, pero sí tenemos planes de retomar más adelante algún proyecto dedicado a la esclerosis múltiple.